En Hechos 2, desde el versículo 14 al 47. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a cada uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder, Dios, y habiendo recibido del Padre del Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida, con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo.
Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hermanos, esta es palabra de Dios. ¿Hay algo más especial que hacer un sermón basado en uno de los mejores sermones de la historia? Luego de los eventos ocurridos en el día Pentecostés, que veíamos la semana pasada, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes, el apóstol Pedro se levantó para explicar lo que estaba ocurriendo, pronunciando así el que quizás es el segundo mejor sermón de la historia, después del sermón de Jesús en el monte. Así que eso tendremos hoy, un sermón del sermón. Porque aunque haya sido un gran sermón, fue predicado hace 2000 años, en un contexto específico y ante receptores diferentes a nosotros. Por eso hoy vamos a tratar de explicar qué quería explicar Pedro, para ser persuadidos como ellos lo fueron, aplicándolo a nuestro contexto, a este momento histórico y a nuestras vidas. Y como es mi intención ser fiel al sermón de Pedro, ser fiel a la palabra de Dios, y que también este sermón sea significativo para todos nosotros, les pido que me acompañen en oración. Padre, ayúdanos en esta mañana. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes para recibir tu palabra. Ayúdame a predicar fielmente, a pesar de mi pecado, a pesar de mis debilidades, de mi falta de comprensión. Y ayúdanos a todos, quienes también tenemos pecado y andamos distraídos y tenemos preocupaciones. Ayúdanos a todos a poner mucha atención a lo que tú nos quieres decir. Que sea tu Santo Espíritu el que se mueva esta mañana en nosotros. Amén. Si recordamos la semana pasada, veíamos que un fuerte viento llenó la casa donde estaban los apóstoles y los creyentes, y sobre ellos aparecieron unas lenguas de fuego, evidenciando así la santa presencia de Dios sobre ellos, al momento en que fueron llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu que les concedió comenzar a hablar en distintos idiomas, entendibles para todos aquellos quienes rodeaban esa casa. Sea cual fuese la procedencia, ellos entendían lo que estaban hablando estos creyentes en su propio idioma. Pero ante el desconcierto de algunos y las burlas de otros que los habían escuchado, Pedro se levantó junto con los 11 apóstoles para explicar lo que estaba ocurriendo. Y Pedro casi gritando, y no es que tenga la voz así por practicar esto, Pedro casi gritando, versos 14 al 16 del capítulo 2, comenzó a decirles que lo que recién había ocurrido había sido el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, como lo había anunciado el profeta Joel unos 800 años antes. Entonces, citando sus propias escrituras, las escrituras de los judíos, nuestro Antiguo Testamento, les explicó a ellos quién es el Espíritu Santo, qué es lo que hace y por qué el Espíritu Santo ha hecho que los apóstoles y los creyentes hablaran en diferentes idiomas. Leamos cómo Pedro cita a Joel, los versos 17 al 21. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán.
arriba en el cielo y abajo en la tierra, mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjense que este espíritu, este aire, es descrito 2 veces ahí, en ese texto, como mi espíritu, como el mismísimo espíritu de Dios. Ese espíritu que se movía sobre las aguas antes de la creación, el aliento del Creador que da vida a todo ser, la presencia del Señor que llenaba el tabernáculo en medio de su pueblo. El espíritu que es el poder sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre los reyes, sobre los líderes, hombres y mujeres. Esas personas escogidas por Dios para comunicar su palabra, para santificar a su pueblo, para gobernar en su nombre. Ese santo, incomparable, distinguido, único, perfecto espíritu es el que llenó a los apóstoles y a los creyentes, como los primeros de muchos hijos e hijas, jóvenes y ancianos, siervos y siervas, para profetizar, para comunicar lo que Dios les dijera, lo que Dios les mostrara, eso como tenían que comunicar, para llamar a las personas a obedecer a la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que los apóstoles y los creyentes, verso 4, movidos por el Espíritu Santo, ahora dentro de ellos, eso estaban haciendo. Hablar en diferentes idiomas, comunicando lo que ese mismo Espíritu de Dios les concedía expresar. Estaban profetizando. ¿Para qué? Para que ahí y ahora, en estos últimos días, en medio de los grandes prodigios y señales del Señor, antes de la segunda venida del Cristo, muchos puedan invocar su nombre y responder a su llamado para ser santos. Esa es la labor profética que estaban cumpliendo estos primeros creyentes. Comunicar la palabra de Dios para llamar a la salvación. Escuchen al Señor, invoquen su nombre y serán salvos. Ese es el espíritu del que estamos hablando. Realmente, el espíritu de Dios. Dios mismo. Tratemos de tomarle el peso a lo que estamos leyendo, conversando. Dios mismo, su poder, su presencia, su aliento de vida, su fuerza, disponible para ser derramado en vasos tan indignos como tú y yo. Para que por la gracia de Dios lo podamos tener en nuestro interior. Mira de lo que es capaz el Espíritu. Mira en toda la Biblia de lo que es capaz el Espíritu. Mira lo que ha hecho en y a través de hombres tan débiles a través de la historia. Ese es el Espíritu que ha sido derramado. Ahora, ¿por qué los creyentes podemos tener el Espíritu? ¿Qué ocurrió para que los apóstoles fueran llenos del Espíritu? Esas son algunas de las preguntas que Pedro busca responder en la segunda parte de su sermón, señalando, verso 33, que Jesús fue el que derramó sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu que él había recibido de Dios su Padre. Eso fue lo que hizo que ellos hablaran así en distintos idiomas para todos los que estaban ahí en Jerusalén. Pero ¿por qué Jesús puede darlo? Porque su Padre le dio esa autoridad al resucitarlo y exaltarlo. Ya que Jesús, verso 22, demostró a través de milagros, señales y prodigios que estaba acreditado
por Dios, que realmente Él era el eterno Hijo de Dios. Porque ese era el plan de Dios. Verso 23. Aunque los judíos lo habían matado, era su propio predeterminado propósito. Y según su conocimiento, según el conocimiento previo de Dios, es que Jesús fue entregado por gente malvada. Pero aunque lo mataron, verso 24, Dios libró a Jesús de las angustias de la muerte, porque ella no tenía cómo sostenerlo, no tenía cómo dominarlo. La muerte no podía sostener a quien no estaba encadenado por el pecado, a quien no cometió pecado alguno, entonces no tenía esas cadenas. Por eso, por lo que Jesús demostró, y porque era el plan de Dios, y porque Jesús nunca cometió pecado, por eso Dios lo resucitó y lo sentó a la diestra y le dio toda autoridad. Por eso Jesús puede otorgar el Espíritu Santo a quienes lo reconocen como Salvador. Y Pedro argumentó que esto no es nada nuevo. Quizás los primeros que estaban escuchando esto decían, ¿de dónde está sacando esto? Y le dicen, no es nada nuevo, no es algo distinto a lo que ustedes judíos deberían creer, a lo que está en sus Biblias hebreas. Y les muestra, verso 29 al 35, que el gran patriarca David había profetizado esto en el Salmo 16, diciendo que David no terminaría en el sepulcro, que no vería corrupción, que estaría alegre en la presencia de Dios. Pero Pedro aclara que David, como profeta, no se estaba refiriendo a sí mismo realmente. Que sabemos que David sí murió, sino que estaba viendo más allá, a su verdadera descendencia, al rey ungido por Dios para tomar el gran trono celestial. Se refería al gran Mesías, a este Jesús cuya vida no terminó en el sepulcro, sino que fue levantado de entre los muertos para ser exaltado en la presencia de Dios, a la diestra de Dios su Padre. De esa forma, utilizando el Antiguo Testamento, Pedro demuestra firmemente que porque Cristo tiene toda autoridad para derramar el Espíritu Santo, lo hace con sus seguidores. Verso 36, porque Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Por eso los creyentes pudieron recibir el Espíritu en el día de Pentecostés. Por eso los cristianos hoy podemos recibir el Espíritu. Porque a Cristo le ha sido dada toda autoridad. Así que hasta aquí los invito a admirar el plan de Dios, a maravillarse con la Trinidad operando en perfecta unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Los invito también a considerar el costo pagado para que tú y yo pudiéramos recibir este regalo. Miren que Jesús tuvo que morir. Antes, Jesús tuvo que hacerse hombre, vivir como nosotros, hasta la muerte de cruz. Como decíamos hoy en el credo de los apóstoles, descender hasta el lugar de los muertos. Varios días permanecer muerto. Para el tercer día ser resucitado. Ese fue el costo para que nosotros pudiéramos recibir ese regalo del Espíritu. Porque ese fue el camino que tuvo que tomar Jesús para ser exaltado y tener toda autoridad para darnos su Espíritu. Así que también los invito a reconocer el privilegio que es tener el Santo Espíritu de Dios habitando en nosotros. Qué gran regalo es. Porque no estamos hablando de un fantasmita, no estamos hablando de un airecito,
sino de todo el Espíritu que la Biblia y todo el Antiguo Testamento nos muestra como Dios mismo. Pero ¿cómo puedo recibir este regalo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo responder a todo lo que Jesús hizo? Verso 37. ¿Qué debemos hacer ante todas estas verdades?, preguntaron quienes escuchaban a Pedro. Pedro les había demostrado contundentemente que Jesús era el Cristo, declarado como Señor sobre todo, y por eso podía otorgarles el Espíritu. Ahora ellos, verso 38, debían arrepentirse y bautizarse. Someterse voluntariamente al señorío de Jesucristo. Someterse con arrepentimiento, buscando cambiar de dirección y apuntar hacia el hacer la voluntad de Dios. Dejar de pecar y cambiar esa dirección, arrepentirse y buscar hacer la voluntad de Dios, reconociendo su pecado y también reconociendo al Señor Jesús como en quien hay perdón de pecado. Un perdón que da un nuevo comienzo, un pasar de la muerte a la vida, con el bautismo como símbolo público de ello. Así se puede recibir al Espíritu, les dijo Pedro. Versos 38 al 40. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para los que estaban escuchando, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así que eso tenemos que hacer también nosotros. Eso que hemos hecho muchos acá. Arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo como símbolo de nuestra unión con Cristo en su muerte y resurrección. Un símbolo de pertenencia al nuevo pueblo de Dios. Un símbolo de un nuevo comienzo. Un símbolo de haber sido purificados y perdonados por Dios. Un símbolo de que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. ¿Tenemos eso? ¿Tú tienes eso? ¿Tienes el Espíritu? ¿Tienes perdón de pecados? ¿Quieres eso? Verso 38. Está ahí, ¿cierto? Lo volvemos a repetir. Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesucristo. Y tus pecados serán perdonados y recibirás el don del Espíritu Santo. Ahora, uno podría preguntarse, ¿el Espíritu solo le da la capacidad de hablar en otros idiomas? Algunos dirían, ojalá me diera eso. ¿Es lo único que vemos acá? No, claro que no. Y los judíos sabían que había mucho más. Como ya hemos mencionado antes, la Biblia hebrea, nuestro Antiguo Testamento, le mostraba su gran y diverso poder sobre profetas, sacerdotes, artesanos, constructores, líderes, reyes y personas comunes. Los judíos sabían que el Espíritu era capaz de hacer eso. También sabían, por ejemplo, que el profeta Ezequiel predijo que el Espíritu Santo transformaría los corazones de aquellos que le recibían. Eso estaba en su Biblia. Y vayamos entonces a Ezequiel 36. Leámoslo.
Perdón la letra pequeña. Lo tienen en su Biblia, ¿cierto? En su aplicación. Lo pueden ver ahí también. Ezequiel dice, en el nombre del Señor, daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías y les daré un nuevo corazón. Les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Miren cómo se tradujo esto en la vida de quienes habían profanado el nombre del Señor al crucificar a Jesús. Que aún cuando lo habían profanado, al escuchar la predicación de Pedro, reconocieron la santidad del Cristo. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo, fueron bautizados y comenzaron a vivir según los preceptos y leyes de Dios. Versos 41 al 42 de Hechos. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la celebración de la cena del Señor, en la oración. Versos 44 al 47. Compartían todo. Algunos vendían sus cosas para ayudar a otros. Se reunían todos los días en el templo, en casas, comían juntos con alegría y siendo generosos unos con otros. Alababan constantemente a Dios y su estilo de vida era agradablemente llamativo a sus vecinos. Llamaba la atención. ¿No es un milagro? ¿No es eso algo que solo Dios puede lograr en las personas? Ese nivel de compromiso con la enseñanza de Dios. Esa unión entre personas diferentes, de diferentes naciones, de diferentes razas, diferentes edades, diferentes niveles socioeconómicos. No solamente se juntaban, realmente había una unión, una comunión, una perseverancia en la celebración de la cena del Señor, una perseverancia en la oración. Eso es algo que solamente el Espíritu puede lograr. Compartían todo, vendían hasta sus casas, algunos de ellos. Se reunían todos los días en el templo. Comían juntos con alegría. Eran muy generosos. Y sus vecinos, los no cristianos, los no judíos, digamos los romanos, los miraban y decían, interesante, ¿eh? No son una mala comunidad. Probablemente levantaba muchas dudas lo que ocurría ahí adentro. ¿Por qué eran tan generosos? ¿Cómo es eso que se casan entre hermanos, se llaman hermanos y después andan casados? Tantas dudas generaban, pero eran bien vistos. Es un milagro que se hable bien así de la iglesia. A esa iglesia, llena del Espíritu otorgado por el Señor Jesús, el Señor iba añadiendo personas que iban siendo salvas. Ese es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Así se ve cuando hemos recibido el mensaje apostólico, el Evangelio, la buena noticia de Jesús, de que Jesús murió y resucitó para nuestra plena comunión con el Dios Trino. Así se ven ustedes. Yo miro esta iglesia y digo, sí, el Espíritu Santo está trabajando acá.
está trabajando. Queda trabajo por hacer. Pero veo frutos. Veo personas, veo una comunidad perseverando en la palabra de Dios, que se reúne constantemente a celebrar la cena del Señor, que se junta a comer. Paso el aviso al tiro para el 18 de septiembre, nuestra fonda y nuestras otras comidas que vamos a tener durante el año. Que nos juntamos durante la semana en casas, como hermanos, que son súper generosos. Y creo que a los vecinos no le caemos tan mal. Así que cuidado cómo se estaciona también. Eso es lo que el mundo necesita ver. Esa es la imagen que la iglesia debe proyectar para llevar a personas, para atraer a personas al reino de Dios. Eso es el reino de Dios. Ese es el reinado de Jesucristo. Viviendo y viniendo sobre las personas. Es muy importante que no se nos dé vuelta el orden. No es bueno exigir los resultados si no ha habido una llenura del Espíritu Santo. El Espíritu produce estas cosas, no las reglas humanas. No va a haber llenura del Espíritu Santo si no ponemos atención al llamado de Dios y nos sometemos a su reinado, a su señorío, y nos arrepentimos para encontrar en Él perdón. No vas a ser lleno del Espíritu Santo si no le pides perdón al Señor y buscas salvación en Jesucristo solamente. Porque solamente el Cristo puede darnos la salvación y el Espíritu de Dios. ¿Queremos una iglesia así? ¿Queremos ser creyentes que viven así? Seamos llenos del Espíritu Santo que Jesucristo nos da. Oremos. Señor Jesús, oramos a ti porque tú tienes toda autoridad. Llénanos con tu Santo Espíritu. Llena esta iglesia con tu Santo Espíritu. Permítenos ser guiados por Él en todo momento de nuestras vidas, para que vivamos de una manera distintiva, una manera que refleje un corazón cambiado. Espíritu Santo, te damos espacio en nuestro corazón. Transfórmanos y llévanos siempre a Jesucristo, como Jesucristo nos lleva al Padre. Amén.